Comienza Talk Baseball. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Talk Baseball. Oscar Prieto Rojas y Efraín Sabarce. Tenemos hoy el gusto de compartir durante algunos minutos con Carlos Mendoza, que es uno de los técnicos venezolanos en este momento mejor posicionados dentro de cualquier organización de Grandes Ligas. Carlos, a partir de 2020, pues es el coach de banca de los Yankees de Nueva York. Ya pues el año pasado formó parte, o en las dos campañas anteriores, Oscar, Carlos formó parte del staff de los Yankees y pues bueno, a partir de este año tiene una nueva responsabilidad que representa para él un ascenso. Por eso y otras razones, Oscar, pues podemos decir que esta va a ser una edición especial y seguramente muy interesante. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? De una vez te damos la bienvenida a Talk Baseball. Una época de pandemia que hemos visto donde mucha gente ha estado hablando, pero teníamos esta entrevista pendiente para cuando pudiéramos o ir a Tampa o estar por acá por Nueva York, pero nos agarró esta pandemia. Y uno de los que no ha hablado o que no ha tenido ese contacto con los medios es Carlos Mendoza, y por eso, y como a nosotros no nos gusta hacer lo que hace todo el mundo, te invitamos y de verdad agradecidos que hayas aceptado la invitación, Carlos. Sí, bueno, mira, para mí de verdad es un placer estar aquí con ustedes. De verdad es un honor y agradecido por la oportunidad. Pues sí, como ustedes lo dicen, no soy de esos que están ahorita, es como que no me siento muy cómodo, pues, pero bueno, pues con Efraín, la relación que tengo con Efraín, pues, y bueno, siguiendo tu trayectoria, pues, de verdad para mí es un placer. Carlos, ¿cómo es tu situación personal, tomando en cuenta que esta es una época en la cual tú normalmente no estás en la casa, no estás cerca de tu esposa, no estás cerca de tus hijos? Entendemos que es una circunstancia especial y por eso queremos comenzar esta entrevista preguntándote por eso, ¿cómo te encuentras físicamente y anímicamente también? ¿Y cómo se encuentra tu círculo familiar más cercano? Sí, mira, obviamente situaciones difíciles. Nadie se esperaba estar en esta situación para esta época. Y bueno, mira, buscando lo positivo de todo esto, pues esa oportunidad que he tenido de estar con la familia, que nunca la he tenido, pues es algo que hemos podido aprovechar, el núcleo familiar, compartir con mi esposa, con mis hijos, pues es algo que no tiene precio. Y como te digo, pues si viéndole lo positivo a todo esto que está pasando, pues eso sería una de las cosas, pues esa oportunidad de estar con ellos y compartir con ellos, algo que no he hecho nunca. Pues yo diría que desde que firmé al béisbol profesional en el 96, pues, para esta época, para mí estar aquí en casa sin béisbol, pues eso no había pasado. Pero que bueno, pues hemos tratado de buscar lo positivo de todo esto y bueno, sacarle el máximo provecho. Sí, eso es importante y la vida no solamente del pelotero, sino del coach, del manager, del ejecutivo, e incluso del propio periodista es normalmente alejada de los seres queridos y ese tiempo con la familia se aprecia. Hablaba Carlos, Efraín, de cómo has crecido, ¿no? Y hoy, y yo sin conocerte tanto como Efraín, a mí no me tiembla el pulso para decir que Carlos Mendoza es probablemente uno de los técnicos mejores preparados que tiene el país. E incluso si alguien me pregunta para dirigir un equipo de invierno, el primer nombre que a mí se me ocurre es el de Carlos Mendoza. Y háblanos un poco de cómo fue cambiando esa mentalidad de Carlos Mendoza, el pelotero, al técnico. Sí, mira, bueno, gracias primero por esas palabras, Oscar, de verdad. Fue una decisión difícil, de verdad. Cuando nos movilizamos a esos años donde me tocó tomar esa decisión de convertirme en técnico. Yo estaba relativamente joven, pues en mi carrera de béisbol profesional como pelotero. Yo creo que tenía 28, 29 años cuando se me presentó esa opción de convertirme en un coach. Y mira, no fue fácil, pero ya yo sabía dónde estaba como pelotero, ya yo había probado muchas cosas, ya yo
había jugado hasta Liga Independiente, pues, y cuando la organización de los Yankees en ese entonces me da esa propuesta, pues, mira, no fue fácil, pero conté con el apoyo familiar, que yo creo que es algo muy importante, ese apoyo familiar, y fue más fácil tomar esa decisión de convertirme en un coach. Y bueno, mira, he escalado por muchísimas posiciones y bueno, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estar donde estoy en estos momentos. Hoy, ¿cómo calificas esa decisión, Carlos? Mira, bueno, gracias a Dios ha salido bien, obviamente, pero no ha sido fácil, o sea, la vida del pelotero es una vida de altos y bajos, ¿me entiendes? Yo creo que todo el que ha tenido esa oportunidad de estar en el rol profesional sabe que es una carrera que no es tampoco muy fácil como la gente piensa, que la gente ve los peloteros en Grandes Ligas y pues todo el mundo piensa que todo el mundo va a jugar Grandes Ligas y pues completamente no es así, pues. Y bueno, mira, el apoyo familiar ha sido de verdad algo principal. Y mira, cuando se me dio esa opción, pues pensarlo, analizarlo a profundidad y mira, gracias a Dios las cosas han salido pues muy bien y se me han abierto unas puertas que cuando yo empecé como coach, pues obviamente ese es el sueño, pues de llegar a Grandes Ligas y algo que yo no pude hacerlo como pelotero. Pero que bueno, poco a poco fui trabajando, aprendiendo y mira, se me fueron abriendo las puertas y gracias a Dios pues se me dio esa oportunidad de estar en Grandes Ligas y llegar aquí a este cargo que tengo actualmente. Ese primer acercamiento a decirle, oye, Carlos, creo que es el momento de ver hacia otro rumbo. ¿Quién lo hace? En ese entonces, el jefe de ligas menores de los Yankees de Nueva York, Matt Newman, él vio en algo en mí. Obviamente yo era pelotero. En el 2006, yo estaba como pelotero con los Yankees de Nueva York y él vio algo en mí. Yo era como que esa presencia, esa experiencia con los muchachos jóvenes. Y él veía de la manera como yo interactuaba, como me comunicaba con esos peloteros, pues que no era mi rol, yo era un pelotero más, pero que obviamente no era ese prospecto de la organización, pero que ellos veían de la manera como yo me desenvolvía y pues vieron ese don, como que se dice. Y ellos se me acercaron y me dijeron, mira, ¿tú alguna vez te gustaría ser coach? Y ahí fue como que la primera vez como que, wow, 28 años, ya yo con un phone, un cronómetro, yo no me veía. Pues. Y ahí entonces, en ese primer acercamiento, pues, es cuando tú empiezas a analizar como que, ¿será que esta carrera es lo que es para mí en un futuro? Y bueno, mira, y así fue, y no solamente con el jefe de ligas menores, sino que los coordinadores, bien sea el coordinador de bateo, el coordinador de los infiles, y para ese entonces Luis Sojo era mi manager, aquí con los Yankees de Nueva York en clase A fuerte. Y también él empezó, ¿sabes? Como que a preguntarme si yo estaba interesado en un futuro, pero yo no sabía que ese futuro iba a estar tan cercano. Y bueno, mira, llegó el momento 2 años más tarde, donde ellos me ofrecieron ese puesto. Pues yo duré 2 años como pelotero, pero a la vez era como un pelotero coach. Había muchos prospectos en la organización y ellos siempre me ponían bien, pues, en clase A fuerte, en AA o en AAA, para que yo fuera esa voz, especialmente con los latinos, para que ayudara al pelotero latino. Entonces, pues, así fue poco a poco esas ideas, esas propuestas, hasta que llegó el momento donde pues, ellos hicieron eso oficial, donde me dijeron, mira, esto es lo que hay. Y mira, llegó el momento de tomar esa decisión y bueno, gracias a Dios no me arrepiento y agradecido por esa oportunidad que me dio la organización. ¿Cuál es el modelo, Carlos, a seguir dentro de esta carrera que ya te ha llevado a las Grandes Ligas? Me refiero como técnico, como coach. Tomando en cuenta eso, las funciones que tiene a su cargo, las responsabilidades que tiene a su cargo un coach, ¿cuál fue la persona que mejor te instruyó o más influyó en ti mientras fuiste pelotero? Y bueno, mira, muchísimas personas. Obviamente, pues mi carrera empieza en 1996 y me convierto en coach en el 2009. Obviamente, pues una gran cantidad de personas
que influyen, pero yo creo que mis padres principalmente fueron los que siempre me ayudaron, siempre me guiaron y siempre me enseñaron ese camino. Obviamente, pues como te digo, muchos coaches, muchos managers, yo creo que he tenido esa bendición de estar rodeado de personas que han sido pues exitosas en el béisbol, dentro y fuera del béisbol, pero yo diría que mis padres, de verdad que mis padres han sido pues ese apoyo principal en buenas y malas, y yo creo que ellos siempre me han guiado por ese camino bueno, pues del bien y siempre me han apoyado. Entonces yo diría que mis padres de verdad fueron ese factor fundamental a la hora de tomar cualquier decisión, bien sea como convertirte en un pelotero profesional o un coach profesional. Ya después que tú estás en el béisbol, pues obviamente tú tienes muchos padres beisbolísticos, como dice. Y bueno, muy agradecido porque de verdad yo siempre he estado rodeado de personas exitosas, de personas que han tenido éxito en el béisbol, vale la redundancia, pero que a la vez han sido muy inteligentes y han sido buenos profesores. Y yo creo que he agarrado un poquito de cada uno de ellos, pues, y eso han hecho la persona y el coach que soy ahora mismo. Estando aquí en Miami, donde yo resido, obviamente he tenido la oportunidad de hablar con Gary Denbo, y Gary Denbo no tiene más que extraordinarias palabras hacia Carlos Mendoza. Esa relación con Gary Denbo, incluso, ya te lo digo, cuando iban a ver si extendían a Mattingly, yo dije, bueno, Carlos Mendoza podría ser el manager del futuro de los Marlins. Por como tú oyes hablar a Gary Denbo, y uno entiende que Gary es probablemente la voz que más oye Derek Jeter. Háblanos un poco de esa relación con Gary Denbo. Sí, mira, cuando yo hablo de padres en el béisbol, pues Gary Denbo obviamente es uno de ellos. Y yo creo que cuando tú haces las cosas bien, cuando tú te preparas, siempre, en el béisbol siempre hay alguien que te está mirando. Y cuando yo empecé en mi carrera como técnico, Gary Denbo era un asistente especial del gerente general. Pues yo en ese momento pues no lo conocía muy bien. Y pues él siempre iba a evaluar a nuestros peloteros y también nos estaba evaluando a nosotros como coach. Y él siempre estaba mirando. Y yo sin saber quién era él, pues, y ahí empezó esa relación. Estando yo como coach, yo ni siquiera era manager, yo era un coach de infield, de corredor, de base running, de correr las bases. Yo estaba simplemente haciendo mi trabajo. Lo menos que yo sabía es que habían personas que estaban evaluándome, gente que yo no sabía. Qué casualidad que Gary Denbo, pues, era una de esas personas. Y pues él influyó mucho en el desarrollo de Carlos Mendoza en la organización de los Yankees de Nueva York. Pues él, como asistente del gerente general, pues me imagino que daría esos reportes. Me vio trabajar como coach. Y bueno, mira, después que él se convirtió en el director de ligas menores de los Yankees, muchísimos años después, ya yo era coordinador, pues nosotros creamos esa relación a nivel laboral, pues que de verdad él confiaba mucho en mí, pero porque él me dio esa oportunidad. Es una de las cosas que Gary se caracteriza, pues, de que él deja a sus empleados trabajar. Sí, él te da responsabilidades y te va a pedir, ¿sabes? Como que a decir que tú le rindas cuenta. Pero es uno de esos líderes de verdad que yo aprendí muchísimo. Y le agradezco mucho de verdad porque él ha sido ese factor, uno de tantos factores fundamentales de que Carlos Mendoza esté donde está en estos momentos. Carlos, el hecho de que Gary Denbo sea una persona extremadamente exigente y directa en el trato con sus trabajadores, con sus subalternos, hace que sus palabras hacia ti tengan ¿qué tipo de significado? Sí, mira, tú lo dijiste perfectamente. Gary es un tipo de persona que es exigente, es detallista, pero es que ese es el modelo donde él se crió. Él se crió bajo el difunto George Steinbrenner, que esa es la cultura de los Yankees, donde era excelencia, donde, ¿sabes? Estamos buscando siempre lo mejor. Y así se crió él cuando él empezó en sus años como coach, y esa es su manera, pues, de ser líder. Él no quiere sino la excelencia, lo mejor, para, ¿sabes? Esa mentalidad donde es campeonato mundial o fracaso. Pues
tú tienes que estar pendiente de todo, tú tienes que estar pendiente de todos los detalles y eso es algo que Gary se crió y cuando él se convirtió en ese líder que hoy en día es, pues inculcó en toda la organización y sigue inculcándolo en todas las organizaciones, obviamente con los Marlins, que es la organización donde él está, pues eso es lo que está pasando y cuando tú empiezas a ver lo que está pasando con los Marlins de Florida en sus ligas menores, pues eso no es casualidad. Yo creo que esa es esa mentalidad, yo creo que esa es su manera de ser y la manera de operar. Y eso fue lo que nosotros aprendimos, eso fue la escuela Yankee, como quien dice. Y uno de esos factores fue Gary Denman. Hablando ya de la parte en los Yankees, después de la temporada 2017, coach infield del equipo Grandes Ligas, pero mucho se habla de ese trabajo y justamente tú lo habías hablado, tú venías diciendo, con los peloteros latinos. ¿Qué peloteros exactamente? Bueno, supongo que uno de ellos debe ser Miguel Andújar. Porque uno lo que ve es que posiblemente muchos coaches van subiendo con prospectos y justamente pareciera que se da todo ascenso justamente con esa camada de prospectos de los Yankees. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de dirigir, yo dirigí a Gary Sánchez, a Luis Severino, pues después me dan esa oportunidad de ser coordinador de infield y se me da pues esa oportunidad de trabajar con peloteros de AAA hasta la República Dominicana. Y ahí es donde yo tengo eso de compartir, de poder conocer a todos los peloteros de ligas menores, bien sean jugadores de posición o bien sean lanzadores. Y ahí es donde empieza esa etapa de crecimiento, donde yo empiezo a desarrollar esa relación con el pelotero. Y pues todos esos peloteros estrellas que todos vemos ahora mismo en el equipo de Grandes Ligas, yo los tuve desde bebé prácticamente, desde que llegaron a la organización. Desde un Aaron Judge, que estaba en Charleston, en la clase A media, un Gary Sánchez, un Gleyber Torres, cuando lo cambian para acá para la organización, pues era una de mis prioridades. Miguel Andújar, como tú lo dijiste, pues son peloteros que ya están establecidos en Grandes Ligas y yo tuve esa oportunidad pues de estar y compartir con ellos y enseñarlos y conocerlos, no solamente como personas, no solamente como peloteros, sino como personas. Y eso ayudó muchísimo pues a que me dieran esa oportunidad de estar en el staff de Grandes Ligas, pues porque yo tenía ese conocimiento profundo de todos esos peloteros que ahora son estrellas en el equipo de nosotros. Carlos, tú cumpliste durante los 2 primeros años con los Yankees, es decir, la temporada 2017-2018, la función de coach de infield, pero también cumpliste la función de coach de control de calidad, que es un concepto relativamente nuevo en las organizaciones de Grandes Ligas y que no todo el mundo tiene claro. En el caso del coach de control de calidad de los Yankees, ¿qué tipo de responsabilidades tiene? Mira, es una buena pregunta porque al principio todo el mundo me preguntaba, ¿qué es eso de control de calidad? ¿Qué es eso de control de calidad? Sí, sabemos que estás trabajando con los infield. Y sinceramente yo no sabía tampoco que era un coach de control de calidad hasta que me dan esa responsabilidad. Y mira, yo creo que me abrió las puertas de que me dieran el cargo que tengo ahora, porque en ese momento yo era el responsable prácticamente de todo. Cuando yo me reporto a los entrenamientos y pues me tocó ser el encargado de hacer el plan de día a día, o sea, el encargado de cómo correr lo que pasaba con los Yankees de Nueva York en esa temporada 2018, fue mi primera temporada, cuando sale Girardi, después de la temporada 2017, pues era yo. Entonces no solamente era el programa del día a día del pelotero, sino era el programa de las reuniones con los coaches, de la información que venía de la oficina, cómo se iba a presentar esa información a los coaches, cómo se iba a presentar esa información a los peloteros. Todo lo que tenía que ver con logística, yo era el encargado de hacer todo eso. En el momento principal, yo no sabía que eso iba a ser mi responsabilidad. Me dieron ese cargo de control de calidad y infield, pues, y yo, pues obviamente, pensaba más que todo en la parte del infield. Pero lo que tenía que ver con preparación del plan de cómo se iba a pichar, de cómo se iba a defender, cómo se iba a atacar el pitcher abridor de esa noche, la logística antes del juego de béisbol, la práctica, bueno, y en sprint training, pues, son muchísimas cosas de verdad que aprendí, que yo creo que en el béisbol antiguo, y que bueno, que muchos equipos todavía no tienen ese control de calidad, ese puesto de control de calidad, y es el cargo del bench coach, del coach de banco,
pues yo lo estaba haciendo por 2 años. Y bueno, yo creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo a que me dieran el puesto este año, pues porque era algo que ya yo venía haciendo en esos 2 años anteriores. Hablas de las reuniones con los peloteros y cuando nosotros trabajamos con Leones en ese año 2000, de 2006 a 2010, trabajando en el departamento de video, porque es algo que la gente no entiende, que hay que reunirse, ver los videos, ver cuál es el plan de trabajo. En las ligas del Caribe es más difícil porque las series son muy cortas, pero en Estados Unidos, al haber series de 3, 4 partidos, antes de la serie se hace un plan y ya la gente sabe. Háblale un poco a la gente de cómo es esa reunión, porque son una reunión con el cuerpo de abridores, una reunión con el cuerpo de relevistas, una reunión con los catchers, una reunión con los infield. Sí, mira, la gente, pues el público está acostumbrado del espectáculo a las 7 de la noche, pero no sabe lo que pasa antes de las 7 de la noche. Mira, nosotros llegamos pues antes de mediodía. Cuando empieza esa preparación, pues no solamente para ese juego en la noche, sino estás pensando, también estás preparándote para la serie que viene. Entonces, pues empiezan esa serie de conversaciones con los coaches primero, en sus diferentes áreas, bien sea con el coach de lanzadores, bien sea con el coach de bateadores, con el manager, el coach de bullpen, los coaches defensivos. En mi caso, pues yo era el coach de infield, pero está el coach de outfield, el coach de los receptores. Y pues, como un grupo, pues nos reunimos y ponemos el plan para esa noche, pero también se toca el tema del próximo equipo, donde se va a jugar durante los próximos 4 días. Pues podemos estar jugando contra Baltimore, pero dentro de 4 días vamos a jugar contra Boston. Y en esas reuniones no solamente se habla de Baltimore, sino que también se empieza a hablar de Boston. Entonces, una vez que ya tú terminas con los coaches, pues viene esa preparación, la reunión con el pitcher y catcher, viene la reunión con los bateadores para hablar qué es lo que tiene el pitcher abridor de esa noche. Antes de la serie se habla del bullpen, se habla de las tendencias del equipo contrario, pues se da toda esa información de escauteo que tú lo vienes haciendo durante ya varios días, varias semanas, antes de llegar a ese encuentro. Y mira, bueno, sí, aprendes muchísimo, pero a la misma vez tú estás preparado y estás preparando a tu grupo de trabajo y a los peloteros que al final del día son los que tienen que salir a ejecutar y jugar pelota. Mucha información tú le puedes dar, pero al final del día todo es basado a que el pelotero tiene que salir a jugar pelota. Sí, ahí habíamos perdido a Efraín por un momento, pero una de las cosas que uno ve y que uno ha aprendido estando dentro de un dugout o clubhouse es que no todos los peloteros, no son iguales, no digieren la información de la misma manera. Hay peloteros que quieren más información, hay peloteros que quieren menos, hay peloteros que no les gusta que le hablen. Ese trabajo mental de conocer a cada uno, ¿cómo lo maneja Carlos Mendoza? Sí, mira, tú lo dijiste claramente. Yo creo que toda la información es súper importante. Y esa información o analítica, como la quieran llamar, todas las organizaciones lo tienen. Yo creo que la clave está desde la manera como es presentada, no solamente a los coaches, pero lo primordial es cómo se lo presentas al pelotero. Y ahí es donde viene ese detalle que tú tienes que conocer a tu personal. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo a mí, esa relación que yo tenía con esos peloteros desde ligas menores, que ya yo sabía quién necesitaba qué cantidad de información y cómo quería que fuera presentada esa información. Porque esa es la otra. No es solamente la información que tú le das, sino el momento en que se la das y cómo se la da. Tú lo dijiste perfectamente, hay unos que quieren muchísima información, bien detallada, y tú le hablas de porcentaje, como hay otros peloteros también que, mira, no quieren saber mucho. Ellos lo que quieren es, mira, bien lo básico, pero el trabajo de nosotros, como técnicos, es asegurarnos que esa información le llegue al pelotero. Uno tiene que buscar esa manera. Mira, hay peloteros que cuando tú empiezas a hablarle de porcentaje, no quiere saber de ti. Ya te consideran como un nerd, sin faltarle el respeto a ellos, pero ahí es donde viene ese tiempo que tú inviertes en conocer a ese pelotero. Cuando tú le hablas, mira, Efraín Sabarce, cuando está en problema, le gusta usar su cambio de velocidad. Es diferente a que tú le dijeras, mira, Efraín Sabarce, 75% le gusta usar el cambio de...
Entonces, al tú hablarle de porcentaje a ese pelotero, te va a bloquear a ti por completo. Entonces, esa información no le está llegando a él. Entonces, yo creo que lo más importante no solamente es tener conocimiento de la información, sino cómo tú transmites ese mensaje. Es la clave, es lo primordial. Y pues tú tienes que, lleva tiempo. Yo he tenido pues muchos ejemplos con peloteros aquí a nivel de Grandes Ligas que la oficina me presionaba, como te digo, porque yo tenía que presentar esa información al pelotero, pero yo no estaba preparado para presentárselo porque yo no tenía esa relación, especialmente en mi primer año, cuando no tenía esa relación con peloteros que ya estaban establecidos con los Yankees de Nueva York, un Didi Gregorio, un Aaron Hicks, todo el pitching staff, que yo no tenía relación con ellos, pues yo tenía que gastar mi tiempo y invertir mi tiempo en conocerlos a ellos como personas primordialmente, antes de que yo viniera a presentarle una información, porque yo sabía que si en un momento yo iba a venir y darle esa información, pues le iba a entrar por un oído y le iba a salir por el otro. Entonces, cuando tú conoces a tu pelotero, cuando tú de verdad inviertes ese tiempo en que ellos te conozcan a ti y que ellos sepan de verdad que tú estás por el mejor interés y que tú quieres ayudarlo, pues entonces ahí las puertas se te abren. Y yo creo que esa ha sido una de las claves para mí, como coach. Carlos, uno tiene la idea al escucharte y al escuchar a otros técnicos, incluyendo por supuesto managers, que el trabajo más arduo y también más importante de personas que ocupan posiciones como las tuyas está antes de los juegos y no tanto durante los juegos. ¿Es así? Sí, 100%. Mira, yo creo que tú como manager, como coach, tu trabajo empieza cuando tú llegas al dogado, al clubhouse, igual con el pelotero, es esa conversación, todo el mundo habla así, la comunicación, pero ¿cómo tú te comunicas con el pelotero? ¿Cómo tú le transmites ese mensaje? Porque cuando una vez que digan play ball, y hay 60,000 personas en un estadio, pues ya es el pelotero, ya es su habilidad, pero ahí es donde tú como coach, como manager, tú te encargas de preparar a tu grupo. De manera que si tú te sientes que tú y tu cuerpo técnico y tus peloteros están preparados, ya cuando suena la campana, pues ya es ejecutar y ya cualquier cosa puede pasar. Pero yo creo que esa clave está en ese tiempo que tú de verdad inviertes en cómo comunicar esa información, cómo preparar a tu grupo de trabajo, incluyendo peloteros, incluyendo técnicos, para que cuando, como te digo, suene esa campana, pues hay que jugar pelota, porque al final del día los números, todo eso sí, eso es muy buena información, pero al final del día tienen que salir al terreno de juego y ejecutar, que es el lado humano, es pararse en un home plate, enfrente de 60,000 personas, enfrentándote a un Verlander, a un Chris Sale, pues ahí no hay mucha ayuda, ahí es toda la preparación que viene antes del terreno, pero mira, ¿sabes qué? Llegó la hora de jugar béisbol y ahí eres tú contra con el tipo que esté en la lomita o viceversa, eres tú con el pitcher contra el bateador. Entonces, pues, yo creo que la clave es de la manera como tú preparas a tu pelotero y cómo tú te preparas como técnico y el grupo de trabajo como tal. Y Carlos, tú lo has dicho perfectamente y es cuando uno escucha a los detractores de la tecnología, uno dice, oye, pero es que básicamente no es como tú estás diciendo, porque nadie desecha el lado humano, nadie, porque los que están jugando son seres humanos. Lo que uno, y esto lo he hablado con Dave Giles, que tiene un cargo parecido con los Piratas de Pittsburgh, con Mark Quatraro, con quien tengo una buena amistad, está con Tampa Bay. Dicen, lo que tienes es que buscar cuál es el balance entre las dos para llegar a un medio. ¿Cómo se llega a ese balance? Porque vemos que hay muchos detractores, pero yo creo que es por ignorancia, por así decirlo. Sí, mira, yo siempre voy a ir al lado humano, al lado donde tú tienes que conocer a tu personal, donde tú tienes que conocer a ese pelotero y cuánta información le puedes dar. Porque mira, hay peloteros de verdad que no quieren nada. Y si tú los saturas de información, cuando va a ir al juego de pelota van a estar completamente confundidos y no van a poder pues, demostrar sus habilidades o ser el pelotero que ellos pueden ser. En cambio, pues hay peloteros que sí quieren muchísima información. Yo creo que el lado humano pues, es un factor fundamental. Sí, la información, el lado humano. Tú tienes que buscar esa manera de cómo pues, unir esas dos y llegarle ese mensaje al pelotero. Pues mira, esos nombres, Q, yo le digo Q Quatraro, nosotros
Obviamente nosotros jugamos mucho contra Tampa porque pues, están en la misma división. Y mira, un gran ser humano y de verdad tenemos una buena comunicación. Y esas son conversaciones que nosotros tenemos a veces antes de una práctica de bateo, pues, donde tú hablas con otros coaches y empiezas a hacer preguntas de cómo manejan ellos la analítica, cómo se la presentas al pelotero, pues, y agarras tienes ese diálogo con esas personas donde han estado pues, con mucho éxito y aprendes de eso también, de esas conversaciones. Carlos, tomando en cuenta lo que representan los Yankees, lo que representa la ciudad de Nueva York, con sus fanáticos y con su prensa, descríbenos cómo es el ambiente, qué se vive, qué se respira dentro del staff de coach de los Yankees cuando las cosas no están saliendo bien. Mira, es difícil, pero yo creo que tú tienes que tener esa habilidad de bloquear esa bulla que viene de afuera, porque no es fácil de verdad cuando tú te pones ese uniforme y cuando tú tienes 16, 17 periodistas que viajan con el equipo. Nosotros, pues con todo el respeto de todos los equipos, el único equipo que tiene 17 periodistas que viajan con ellos, son 17 periodistas nada más para ese equipo. Eso sin contar pues, los periodistas que están en un particular juego, la televisión que va a transmitir ese día. Cuando abren el Clubhouse para la prensa, pues nosotros podemos tener 70, 80 periodistas dentro del Clubhouse por una hora. Y cuando las cosas no están saliendo bien, pues ahí por eso es que la consistencia, como si tú te mantienes consistente, bien, las cosas estén saliendo bien o estén saliendo mal, pues esa es la clave. Porque el pelotero también siente eso, esa presión. Si tú transmites esa presión, pues el pelotero lo va a sentir. Lo más importante es pues ser consistente de la manera como tú eres a la hora de trabajar. Bien sea que tengas una seguidilla de 4 perdidos o bien sea que tengas una seguidilla de 6, 7 ganados. Tú no puedes estar como que en ese sub y baja. Tú siempre tienes que mantenerte siempre como la misma persona, porque al final del día tú transmites eso. Y pues bueno, mira, no hay otra manera de que enfrentar la realidad. O sea, tú dices, bueno, ¿cuál es la otra alternativa? No estar en Grandes Ligas cuando ya en Nueva York, está en Liga Menor. Pues no hay para otro lado. Tú tienes que enfrentar la realidad, pues, y eso es parte de tu día a día. De verdad que es un gran compromiso, es una fanaticada muy exigente, es una prensa muy exigente, pero eso viene con, pues, eso es parte de ser, pues, un Yankee de Nueva York, como quien dice. Y aquí expectativas son serie mundial o fracaso. Y pues, bueno, yo he sido parte en Grandes Ligas los últimos 2 años y ha sido así. Yo me recuerdo que mi primer año, en el 2018, pues, nosotros ganamos 100 juegos, pero Boston, que es, pues, obviamente el rival directo, pues, tuvo una temporada histórica que terminaron ganando la Serie Mundial. Pues, y eso como que añade un poquito más. Cuando no solamente tú no estás ganando, sino que el que gana es el rival directo, como de la Roja de Boston, pues la cosa se puede poner un poco más intensa. Pero mira, como te digo, ser consistente en todo lo que tú haces, pues es la clave. Y tener una memoria corta y saber que mañana vas a tener una oportunidad para volver a salir victorioso. Y eso es una de las cosas que todos los peloteros, managers y gerentes te dicen. Lo bueno del béisbol es que siempre hay un día de mañana y puedes resarcir lo que hiciste el día anterior. Y justamente yo quería pasar a las ligas del Caribe, porque hablas de ser un Yankee de Nueva York y siendo un Yankee, eso tal vez, como tú dices, tienes que estar en playoff, tienes que estar en Serie Mundial, y no sé si eso trunca un poco la carrera como manager en el invierno para Carlos Mendoza, pero ¿cómo lo ve Carlos Mendoza? ¿Cómo ve las ligas del Caribe y cómo las evalúa Carlos Mendoza, que si está interesado en dirigir no solamente en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, en México? Sí, mira, yo pienso que Carlos, una de las razones donde estoy, es por la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Esa experiencia que uno vive como pelotero, como técnico, que tuve esa oportunidad también, pues, es muy parecida a la que tú vives en Grandes Ligas. Esa escuela en el béisbol invernal, pues, eso no se ha... Bueno, para el que tiene esa oportunidad de ir a experimentar algo así, pues,
es un privilegio. Yo siempre lo he querido, yo siempre he querido ser manager en esas ligas de invierno porque sé lo productivo que puede ser, no solamente en mi carrera, sino ese impacto que tú puedes hacer en pelotero, que puedes hacer pues, en esas ligas. Y pues bueno, lamentablemente pues en el puesto que estoy o con la organización que estoy, pues, y digo lamentablemente pues es algo porque mira, es bueno porque voy a estar en playoff. Es un equipo que siempre, o sea, no es que te garantiza de que tú eres un Yankee y vas a estar en playoff, no, pero siempre ese equipo va a estar en pelea. Y pues por ahí es donde se tranca, ¿me entiendes? Que se me haya dado esa oportunidad de dirigir no solamente en Venezuela, sino en el Caribe, porque pues los dueños de equipos tienen esa cosita de que, bueno, si los Yankees llegan a la Serie Mundial, tú no te vas a poder reportar hasta noviembre. Entonces, pues les cuesta a ellos tomar ese riesgo y yo creo que eso es lo que me ha afectado pues, a mí de tomar ese chance, pero de que quisiera hacerlo, siempre lo he querido hacer. De hecho, en el 2017 fui con Cardenales como bench coach, tremenda experiencia. El año pasado ya había llegado a un acuerdo con Cardenales otra vez para ser bench coach, sin importar hasta dónde llegaran los Yankees de Nueva York, pues la gerencia me dio esa flexibilidad de que, mira, si llegan en noviembre, no importa, pero bienvenido eres. Y ya habíamos llegado y pues pasó lo que pasó con Major League Baseball, donde vinieron todas las restricciones y lamentablemente no pude ejercer. Pero siempre que yo tenga esa oportunidad, yo estaría muy interesado, porque es que eso es algo que me ayuda a mí como técnico a crecer. Y mira, no se compara, ese béisbol que se juega en el invierno es tan igual o mejor de lo que se puede jugar en Grandes Ligas. Tienes que ganar todos los días, hay presión de la prensa, hay presión de los fanáticos, hay presión de la gerencia. Pues es algo que tú te acostumbras en Grandes Ligas, pero si tú no tienes esa escuela de las ligas invernales, pues es más difícil. Yo creo que eso me ayudó muchísimo a mí a dar ese paso de ligas menores a Grandes Ligas, por esa experiencia, no solamente como pelotero, sino como técnico también que tuve en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Carlos, sabemos que a principios del año pasado la gerencia de La Guaira estuvo interesada en ti, hubo una conversación, te vieron como posible manager, sabemos no se dio. ¿Ha sido La Guaira el único equipo del Caribe que te ha contactado, que te ha preguntado sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el invierno? Mira, bueno, se lo voy a dar aquí, pero un equipo en Dominicana, no voy a decir nombre, Oscar sabe quién es. Me contactó el año pasado para dirigir en un round robin en enero, y pues lamentablemente una llamada de un día para otro y ya en enero donde mi mente está pues en preparar un sprint training, en preparar, ¿sabes? Preparar la temporada del 2020 para ese entonces, porque eso fue ahorita este año, en enero del 2020, donde se me presentó esa oportunidad que, bueno, pues mira, yo quería hacerlo, pero que ese compromiso yo no lo tenía, porque en cualquier momento yo sabía que tenía que venirme otra vez a trabajar aquí y poner todo listo para preparar al equipo de los Yankees de Nueva York para un sprint training, y pues no pude hacerlo. Pues. He tenido dos oportunidades nada más, como tú dijiste, con los Tiburones de La Guaira, pues tuve una conversación pues, inicial, como se dice, pero regresamos al punto de que, bueno, si los Yankees llegan a una serie mundial, tú no te reportarías a noviembre, la temporada en Venezuela empieza en octubre. Entonces, pues fue un chance que ¿sabes? Entendiendo perfectamente la gerencia, pues estuvimos de acuerdo. Entonces no pudimos a que se llegara a dar esa oportunidad. Bueno, incluso... Bueno, Oscar, disculpa Oscar que lo interrumpa, Oscar no me lo dijo, Carlos no me lo dijo, pero yo sé cuál es el equipo, los Leones del Escogido. Uno de los equipos, lo digo yo asumo la responsabilidad, uno de los equipos de mayor tradición en República Dominicana, uno de los equipos grandes del Caribe, sin duda, Oscar. No, es tan claro como esto. O sea, incluso Carlos había estado en las conversaciones para dirigir ese año donde llega enero, incluso antes, cuando el escogido Luis Rojas decide ir a los Mets de Nueva York, ya se sabía que no iba a estar. Carlos Mendoza estuvo en la conversación, pero siempre lo que nos decían era, el problema es que va a llegar en noviembre. Ojo, no importó porque Jay Stingler, que
lo lleva escogido porque AJ Preller, el gerente de San Diego, dice, llévate a Tingler porque es un extraordinario manager. Terminó siendo manager de Grandes Ligas y se tuvo que ir. Y eso obviamente trastoca todo lo que el plan que pueda tener un gerente. Y ahí es donde voy. ¿Es más difícil trabajar en las ligas del Caribe o en Grandes Ligas? Como técnico o como técnico. Porque como pelotero, al final uno va y estás en tu casa y estás mucho más relajado, es mucho más sencillo, ¿no? Pero como técnico, ¿es más difícil trabajar en Grandes Ligas o en las ligas del Caribe? Mira, para mí, muy personal y respeto pues la opinión de los expertos y de personas que han tenido esa oportunidad de estar en las ligas del Caribe y en las ligas, pero para mí, para Carlos Mendoza es más difícil las ligas del Caribe, sin lugar a dudas. Yo creo que la fanaticada, esa entrega, de verdad, ahí es, yo digo que en las ligas de invierno todos los días es un juego 7 de la Serie Mundial. Ahí tú tienes que ganar pues esto es fracaso. Entonces para mí, las ligas de invierno, de verdad, sin Es ningún remordimiento. Es tan sencillo, Carlos, como que en Grandes Ligas tú sabes que el segunda base del día va a ser DJ LeMahieu. O sea, sabes que todos los días DJ LeMahieu va a ser el segunda base. En cambio, en las ligas del Caribe puede ser que Juan Pérez sea el segunda base hoy, pero mañana se tenga que ir, entonces tiene que traer a Oscar Prieto y después entonces Oscar Prieto no quiere jugar segunda, sino él quiere jugar short porque eso es lo que le dice, porque eso es una de las cosas de las ligas del Caribe. Bueno, mira, yo soy segunda base, pero yo quiero jugar en el jardín izquierdo. Y la gente, y la gerencia, y los managers, y los coaches tienen que buscar la manera de armar ese rompecabezas diario, además. Sí, no, y construir un roster que cambia, pues en Dominicana creo que es diario que cambia. En Venezuela semanal, obviamente. Entonces después vienen los Grandes Ligas y tú tienes que sentar a ese pelotero novato que ha estado haciendo el trabajo porque pues viene tu Grandes Ligas, pues y a lo mejor no está en forma y sabiendo de que a lo mejor no te va a ayudar en el momento. Son situaciones muy difíciles, de verdad, porque son muchísimas piezas que tú tienes que jugar y pues ponerlas juntas para armar ese rompecabezas que cambian día a día. Entonces yo creo que en Grandes Ligas, tú no lo ves, en Grandes Ligas selecciona uno y tú sabes quién es el que está en AAA y el que va a venir. Pero como tú lo dijiste, son 162 juegos, tú sabes quién te va a jugar sobre todo, tú sabes quiénes son tu bullpen, quién es tu abridor. En las ligas de invierno eso no existe. En la liga de invierno tú no sabes a lo mejor quién es tu abridor para el día de mañana. A lo mejor, entonces, el gringo se te fue, o lo mandó a parar su organización, o mira, la organización quiere que el muchacho juegue centerfield, pero eso es todo. Entonces, es muy difícil, pero por eso yo digo que ese reto de dirigir en las ligas de invierno, pues, el que tenga la oportunidad, y yo pues no la he tenido, pues ojalá y se me dé esa oportunidad en un futuro no muy lejano, pues es algo que el que tenga la oportunidad tiene que hacerlo, porque eso no se aprende en la escuela, como bien se dice. Eso no es mejor escuela que una liga de invierno. Carlos, la Federación Venezolana de Béisbol está en la búsqueda de los integrantes del staff, de coaches y del manager, por supuesto, de la selección para el próximo Clásico Mundial, que se supone va a ser tan pronto como en marzo del próximo año. ¿Te han contactado, te han llamado? Y también quiero saber cuáles son tus posibilidades en caso de que te vean ciertamente como un posible integrante, de que estés allí tomando en cuenta la alta responsabilidad que tienes con los Yankees. Sí, mira, para mí sería un honor, de verdad, y un orgullo poder ponerme esa camiseta de Venezuela. Siempre las puertas van a estar abiertas y mira, ojalá y se dé esa oportunidad. Y sí, para contestar la primera pregunta, tuve un primer contacto con la federación, pues obviamente ellos planteando cuáles eran los planes de la federación, cuál era esa visión. Pues obviamente hay un personal nuevo. Yo conozco muy bien la presidenta Araceli León, pues tuve la oportunidad de ir a la Premier 2 en el 2014 a Taiwán, donde software el manager, y yo fui como coach de tercera, y eso para ese entonces, ella era la delegada del equipo, y de verdad pues que ha sido una persona que me causó muy buena impresión, porque muy trabajadora, muy organizada, batalladora, y mira, hubo un
primer contacto donde pues ellos estaban pues exponiendo cuáles eran los planes de la federación y mira, de verdad quedé a gusto de esa conversación con ellos y bueno, pues ojalá y se dé esa oportunidad y que Carlos Mendoza pueda vestir ese uniforme de Venezuela y ser parte pues de esa oportunidad que se tiene para ese próximo clásico de lograr grandes cosas. Sí, lo importante es que se hagan las cosas bien creo que todos, no solamente los peloteros, sino los coaches y la prensa y los que seguimos este juego y amamos nuestro país, queremos que Venezuela finalmente dé el paso que dio Estados Unidos el año pasado, en el clásico pasado, perdón, puede darlo Venezuela este año, porque creo que Estados Unidos no se había tomado en serio el clásico, no solamente, o sea, creo que los peloteros no se lo habían tomado en serio y eso pasó en el clásico pasado y ese empuje llegó, porque hoy por hoy Venezuela puede jugar de tú a tú con Estados Unidos, con Dominicana, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de estar menos que nadie. Obviamente Estados Unidos tiene los mejores peloteros porque son más, pero Venezuela puede jugarle de tú a tú. Lo que uno pide es que se hagan las cosas bien. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, como te digo, la primera impresión fue importante y pareciera pues que ese es el reto que tiene ahora mismo la Federación Venezolana de Béisbol. Y bueno, mira, con el material que se cuenta, como tú lo dices, de verdad que Venezuela puede competir con quien sea. Obviamente, pues la disponibilidad de todos los peloteros va a ser clave. Obviamente hay esas restricciones de las organizaciones y ojalá podamos contar de verdad con ese talento que existe actualmente y que todos puedan contribuir, porque de verdad que va a ser un equipo de Venezuela. Si todos los que están en el papel, de verdad, pueden ser parte de esa selección, como tú dices, mira, Estados Unidos, Dominicana, Japón, esas organizaciones, esas selecciones que son de verdad, bueno, llenas de superestrellas, Venezuela no tiene nada que envidiar. Obviamente, pues hay un plan de trabajo, hay un plan de preparación y lo más importante es un compromiso que tenga el pelotero, el compromiso que tenga el cuerpo técnico, la gerencia. Yo creo que todo eso va a jugar un factor muy importante donde todos puedan compenetrar y formar ese grupo de trabajo que pueda guiar a ese grupo de estrellas, porque de verdad que talento hay de sobra. Se espera de que pues, todos puedan contribuir y puedan ponerse ese uniforme y asumir ese reto. Carlos, te preguntaba Oscar recientemente qué es más difícil, dirigir en Grandes Ligas o dirigir en el béisbol invernal. Tomando en cuenta eso, las características de cada torneo, pues me pregunto también cuán difícil puede llegar a ser dirigir en un torneo como el Clásico Mundial, tomando en cuenta las características tan particulares que tiene este torneo. Es realmente una competencia muy peculiar, porque si bien es cierto, puedes contar con los mejores peloteros de tu país, pues todos tienen semanas, incluso meses, sin ver acción, sin estar realmente en una competencia. Están las restricciones que mencionabas anteriormente, y además es un torneo muy corto además con toda la responsabilidad que significa el peso de un país detrás, un país como el nuestro, con tradición beisbolera, que cuenta con parte de los mejores peloteros del mundo en este momento disponibles y que además todavía no ha ganado un título. ¿Es este el torneo más difícil, tomando en cuenta esto, para dirigir? Sí, claro que sí. Es sumamente difícil. Obviamente es un torneo muy corto donde pues, el juego número 1 de la primera fase es un juego 7 de tu serie mundial. O sea, tú tienes que tratar eso y poder pues, poner tus piezas para ganar en ese día. Obviamente hay restricciones que tú no controlas, que vienen pues, de cada equipo de Grandes Ligas. Y ahí es donde viene pues, esa comunicación, pues, esa preparación. Yo creo que la clave está en preparar pues, juego a juego, con qué material tú cuentas y pues poder hacer un plan que te ayude a ganar el día a día. Yo creo que pues material
que si todos pues, pueden ponerse ese uniforme, yo creo que cosas grandes pueden darse. Hay compromiso, y yo creo que cuando tú empiezas a ver esas redes sociales a los peloteros hablando y ya pensando en un clásico mundial, y todavía falta muchísimo, pero yo creo que eso dice mucho, pero es muy difícil, obviamente es muy difícil, pero por eso es que es muy importante pues ese grupo de trabajo, un grupo de cuerpo técnico, manager, gerencia, pues que donde tú puedas poner las piezas en posición para que puedan tener éxito. Yo creo que eso va a ser la clave, de verdad, porque restricciones existen, restricciones hay para todos los equipos. Yo creo que es buscar la manera de cómo engranar esas piezas y ponerlas a juego día a día para que puedas conseguir esos resultados. La última, Carlos, no hay restricciones en este momento, o al menos en el caso de los Cardenales de Lara, que es el equipo para el cual has trabajado las últimas veces que has venido a la Liga Venezolana. No sería una sorpresa si nos dices en este momento que ha habido conversaciones con Lara, que han estado en contacto, pero quisiera confirmarlo. ¿Has hablado con la familia europea últimamente, con Carlos Miguel específicamente? Sí, obviamente siempre las puertas han estado abiertas. Tengo una muy buena relación, pues yo creo que ese grupo de trabajo de la familia europea, con José Yepes, pues ha sido muy exitosa estos últimos años, pues los resultados se han dado, y sí, mira, hemos tenido conversaciones, obviamente pues falta mucho de aquí a allá, pero de la manera como ellos lo ponen es que las puertas siempre están abiertas, en cualquier rol, pues y falta mucho, pues no sabemos qué va a pasar con la temporada de nosotros en Grandes Ligas. No sabemos de verdad, porque eso va a dictar mucho. Mira, si hay temporada, pues obviamente se está hablando de que estaríamos jugando hasta finales de noviembre, unos posibles playoffs. Pues todo eso va a influir pues, en cualquier decisión a la hora de ser parte de un cuerpo técnico, como manager. Pero sí, mira, siempre esa conversación con la familia europea siempre ha existido, con José Yepes, y bueno, mira, esperando a ver qué pasa con la temporada de nosotros, y si no, bueno, ojalá y se dé la oportunidad, no solamente con Cardenales, sino que con cualquier otro equipo, de que pueda ir y poder trabajar en una liga de invierno. Muy bien. Ojalá sea así, Carlos, porque te reitero, de verdad que el trabajo que has venido haciendo y la labor que has... Porque sin mucho aspaviento y sin muchos bombos y platillos, Carlos Mendoza hoy es el bench coach del equipo más importante del béisbol de Grandes Ligas, dígase como se diga, y hoy por hoy no es solamente eso, sino que Carlos ha logrado, y por eso te lo digo y te lo repito, para mí estás entre el top de los técnicos venezolanos, y eso obviamente tiene que influir en lo que podemos tener, y de verdad te agradecemos este tiempo que has tomado para estar con nosotros. Sí, no, mira, de verdad que agradezco tu palabra, de verdad. Yo creo que, como te digo, mira, las cosas se han dado. Carlos Mendoza siempre se ha caracterizado por hacer su trabajo. Yo nunca me imaginé, cuando yo empecé como coach, y podemos volver a cuando empezamos esta conversación, de que en 10 años, 12 años, Carlos Mendoza iba a ser el bench coach de los Yankees de Nueva York. Pero mira, mi mente siempre ha estado en el presente, en ser la mejor versión de Carlos Mendoza en su tarea que tenía en su debido momento. Y pues así he enfrentado cada reto. Soy un hombre de retos, me gustan pues esas cosas, y mira, gracias a Dios, como te digo, pues Dios me ha puesto personas que me han guiado y me ha abierto las puertas. Y bueno, poco a poco, y gracias a Dios estoy donde estoy. Y mira, mucho por aprender, con mucha humildad lo digo, mucho por recorrer. En el béisbol tú nunca dejas de aprender, eso es lo bonito del béisbol, donde siempre pues hay algo que tú aprendes, hay un consejo, hay algo, y pues eso es lo que me llena a mí el día a día, de ponerme ese uniforme y de salir pues a ayudar y compartir y disfrutar, que es lo más importante del juego de béisbol profesional. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias, felicitaciones una vez más por los logros en tu carrera, y bueno, esperemos que podamos hablar pronto, pero ya en el contexto de la temporada de Grandes Ligas andando, probablemente en condiciones muy distintas a las tradicionales, pero al menos con béisbol. De nuevo, muchísimas gracias, hemos disfrutado mucho esta conversación. No, gracias a ustedes, de verdad, la disfruté muchísimo también, y pues amén, de verdad, ojalá y podamos tener béisbol pronto,
sea pues en la circunstancia que sea, pero que podamos ver béisbol. Eso es lo que todos esperamos y que todo mejore, porque de verdad que esto que estamos viviendo pues pase rápido y podamos volver a la normalidad. Muchísimas gracias a ustedes. A ti siempre. Nos reencontramos entonces la próxima semana, Oscar. Así es, Carlos Mendoza, Oscar Prieto, Efraín Sabarce, gracias por escuchar otra edición de Talk Baseball.